Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar desde donde nos estén viendo. Hoy tenemos otro programa con un personaje muy conocido en nuestra América Latina, abogado, politólogo cristiano y estudiante bíblico, un experto en estos temas de política latinoamericana y pues también del mundo. Alberto Mansuetti, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias, Ricardo, por la oportunidad eh, de considerar este tema que a los argentinos nos tiene de cabeza desde hace tiempo, que es el tema de Milei, ¿ok? Y ha tenido repercusión latinoamericana y mundial. Así que te agradezco muchísimo por esta oportunidad. Gracias. Oh, Alberto, gracias a ti. He visto una serie de donde tú calificas al sistema, no sé si se puede llamar ese sistema, después el tema de los seguidores y el movimiento que gira alrededor de Milei como gorilismo. ¿Qué es eso? Ah, bueno, no, es que Milei acaba de, justo en esta semana, acaba de convertirse del libertarianismo al gorilismo. ¿Qué Que cosa? Ok, ¿qué cosa es el gorilismo? El gorilismo en Argentina es el antiperonismo furioso de la clase media contra el populismo, pero lleno de odio y resentimiento e incapaz de tratar inteligente y democráticamente con el populismo, que es el peronismo, ¿ok? Ofertando a todos los argentinos, peronistas y no peronistas, una vía mejor, una vía óptima, una salida a la crisis argentina. ¿Ok? El gorilismo viene pifiando en eso desde hace 60 o 70 años en Argentina. Y Milei era el típico libertario. Libertario no es liberal clásico, ¿ok? Nosotros, los del Movimiento Cinco Reformas, somos liberales clásicos. Milei era un libertario, o sea, anarcocapitalista y todo eso, que llegó a donde llegó por varias conjunciones. Primero, su patrón, para quien él trabajaba, Eduardo Eurnequian, es un empresario prebendario, es dueño de las concesiones de los mayores aeropuertos en Argentina. ¿Ok? Es un mercantilista y Milei trabajaba para él. Ahora, cuando llega el gobierno de Macri, entre Urnequian y Macri se da una de esas peleas por privilegio y prebenda que son típicos en el capitalismo de amigote. Entonces, Urnequian toma a este libertario, Milei, y lo mete en su canal de televisión, Televisión América, su grupo se llama Grupo América también, ¿ok? Para que envista contra Macri. Y bueno, eso fue lo que hizo Milei en el año 2015. Embistió contra Macri desde su posición libertaria, o sea, anarcocapitalista y todo eso. Pero entonces lo hizo con gritos, con insultos, con palabrotas y despeinados y a los manotazos y todo eso. Y entonces fue útil para los periodistas escandalosos que lo empezaron a llevar a sus programas porque les subía el rating, ¿ok? Entonces Milei empezó a hacerse conocido, famoso, etcétera, porque encajó perfectamente Milei con la bronca del 2001 y el que se vayan todos. En 2001 se armó un gran protesta popular en Argentina contra los políticos, los partidos de todos los colores, al grito de que se vayan todos. Eso trajo a Kirchner en 2003, ¿ok? Y eso nos dio 20 años de kirchnerismo, ¿ok? Y entonces, eso había, el que se vayan todos se quedó un poco congelado ahí durante casi 20 años
y Milei encarnó ese sentimiento de odio, de frustración contra la clase política, lo llamó la casta, copiándose del socialista español Pablo Iglesias, el término la casta, ¿ok? Y entonces Milei dijo, yo puedo armar un movimiento político para mí solo. Se despidió de José Luis Espert, que era donde él estaba, el espacio donde Milei estaba, y hizo La Libertad Avanza, su propio grupo, que no llegó nunca a ser un partido orgánico, articulado, estructurado, con un programa. No, era todo una carpa de circo ahí llena de personas impresentables, no voy a dar nombres, ¿no? Pero gente que paracaidista, que venía de las más diversas procedencias, con marcada presencia de los jóvenes varones de clase media, ¿ok? Y eso lo hizo subir como la espuma, lo llevó a las PASO. En las PASO, dice, él ganó las PASO. No, no ganó nada. Las PASO fue un empate entre Massa, Milei y Bullrich, ¿ok? Milei corrió solo, así que es muy fácil ganar una carrera cuando tú corres solo. En cambio, Massa corrió contra Grabois y Bullrich corrió contra Larreta, ¿ok? Entonces, las PASO en realidad fueron un empate en tercios, y la novedad fueron los tercios, pero no que ganó Milei. Lo presentaron como que ganó Milei. Bueno, entonces, de las PASO fue a la primera vuelta, y en la primera vuelta perdió. Gracias a Dios, porque Milei es... gracias a Dios en la primera vuelta perdió, no ganó en primera vuelta como él había prometido y como sus fanáticos creían, ¿ok? Quedó segundo después de Massa, no llegó ni siquiera primero, y la que salió del balotaje fue Bullrich. Ahora, ¿qué pasa en esta semana? ¿Qué pasó? Milei se convirtió, ¿ok? Dio un salto de un espacio a otro, de una corriente a otra, cosa que él hace siempre. Milei es un tipo que cambia de opinión más rápido que tú y yo cambiamos de camisa, porque nosotros cambiamos de camisa cada 24 horas. Milei puede cambiar de opinión y de postura en mucho menos de 24 horas. Entonces se convirtió del libertarianismo al gorilismo. Todos contra Kirchner, porque Kirchner es lo peor, y entonces todos contra... ese es el viejo gorilismo de todos contra Perón, y el peronismo, todo significa desde la derecha hasta la izquierda, pasando por todos los matices de centro, etcétera. Esa es más o menos la situación, Ricardo. No sé qué más te surge. Nosotros tenemos diferencias, o sea, tú y yo, respecto a que yo digo que muchos peronistas lo apoyaron. Tú dices, No, sí, Pepe, ya va, ya va, ya va. Es que la historia no se acaba ahí. Es más, los peronistas reconocieron ellos mismos que en las PASO no solo habían ayudado a Milei, sino que le habían cuidado los votos, que eso es fundamental. Y además eran votos, pero no, son votos que no son de mi ley, son de gente muy joven, a lo mejor que venía votando peronismo y de repente lo votó a mi ley porque se identificó con el mensaje anticasta. Sí, perdona que te interrumpí, pero eso es fundamental. ok, Claro, mi ley ha contado, hasta ahora ha contado con ayuda peronista. sí, ok, perfecto. Entonces, bien, ¿cuál fue el acuerdo de hace un par de días donde intervino Macri, su antiguo opositor, entre otras cosas? El acuerdo que parte de ellos niegan, porque ahora están divididos. Ahora, como la segunda vuelta es Massa versus Milei, los de Juntos por el Cambio, los macristas, los que votaron a Bullrich, todo eso, se han dividido entre neutrales y masistas. Aclaro que yo personalmente sigo siendo neutral, o sea, yo no voto, ¿ok? Y hace muchos años que no voto en Argentina. Bueno, aclaro porque siempre salen los ataques. Entonces se han dividido
entre masistas y neutrales. El acuerdo de Macri con Milei, que ellos niegan, ¿ok? Y lo niegan de las dos partes, pero no pueden negarlo porque la propia Borde salió leyendo una cartilla con unos puntos ahí que le habían impuesto a Milei. Y esos puntos eran, olvídate de Rothbard, olvídate del anarcocapitalismo, olvídate de eso del comercio de órganos y de niños y de todo eso, ¿ok? Olvídate de Rothbard y del capitalismo, y lo que tienes que hacer es ir contra el peronismo y decir que Massa es Kirchner, lo cual no es verdad, porque ahí hay que hacer otras aclaraciones, ¿ok? El peronismo cambia de etiqueta, cambia de branding cada tanto, y ese es uno de los dos secretos de su pervivencia, de la pervivencia del peronismo. El peronismo fue bandorismo en los 60, fue camporismo en los 70, después fue montonero, o sea, después fue menemista, dualdista y kirchnerista, y ahora es masista. Ahora y Kicillof lo dijo, tenemos que ir a una música nueva porque lo de Perón y Evita ya pasó. Lo de Néstor y Cristina ya pasó. Tenemos que componer una música nueva. O sea, tenemos que cambiar el branding otra vez, cosa que el peronismo hace de vez en cuando. Entonces, el branding ahora es masismo. No es cierto que masismo es kirchnerismo. No, masismo es otra cosa. ¿Qué es el masismo? Es el intento, ya ensayado antes, de hacer del peronismo una fuerza socialdemócrata. Así como Menem trató de hacer del peronismo una fuerza neoliberal, bueno, masismo significa una fuerza socialdemócrata. Entonces, lo más probable es que Massa gane las elecciones el mes que viene, la segunda vuelta, que Massa gane. ¿Y eso qué significa para los argentinos? Que vamos a seguir muy mal, pero con Milei va a ser mucho peor y más rápido el golpe, el coñazo, el trancazo. ¿Me explico, Ricardo? Sí, perfecto. Otra cosa, no sé si estás enterado, yo supongo que sí, fue, fue el acercamiento de Milei, que es anticomunista, antiizquierda, y ya les ofreció un ministerio si llega a ganar. ¿Qué pasa? Porque, porque eso es el gorilismo. El gorilismo es reunir todas las corrientes antiperonistas, no importa si son de derecha, por ejemplo, nacionalistas católicos, o de izquierda, por ejemplo, trotskistas, que es del Caño, Bregman, Solano y todo eso. O sea, el gorilismo, ahí hay que tomar en cuenta esto, el protogorilismo. ¿Ok? La prehistoria del gorilismo. Es el gran frente desde la izquierda hasta la derecha, con comunistas y socialistas adentro, que en 1946, con la fórmula Tamborini Mosca, enfrentó a Perón y perdió. ¿Ok? Eh, después, lo demás son reediciones de aquella experiencia. El frente antiperonista que alcance desde la extrema derecha a la extrema izquierda y pasando por todo lo que hay en el medio contra el peronismo. Eso ya se intentó con la alianza que llevó a De la Rúa y Chacho Álvarez a la presidencia, pero eso duró muy poco, explotó al poco tiempo y se reeditó otra vez con Macri y Cambiemos, la alianza que llevó a Macri y Michetti a la presidencia y vice en Argentina, ¿ok? Y que duró más tiempo, el logro de Macri es haber sido el único presidente no peronista que pudo terminar su periodo a tiempo, no digamos en paz, sigamos a tiempo. Así es, Ricardo, es que los argentinos estamos mal, realmente, muy mal. Yo he notado una diferencia entre la cultura política argentina, para mí es innegable. Eh, es una manera de votación diferente. Por ejemplo, a Colombia, al mismo Salvador. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la formación política del argentino?
por qué es un poco tan enredado de entender que allá están aceptando cosas que antes no hubieran aceptado. Hay, por ejemplo, entre los argentinos hay un poco más de entendimiento, es la percepción en cuanto a temas de geopolítica, temas de política internacional, a temas en el tema del ámbito económico. En otros países, incluido Colombia, es más un tema de, aunque ahora con mi ley como que se pone parejo, más un tema de mesianismo, de que alguien grite, el que más grite, entonces es el mejor. Pero pues eso está dirigido a un sector en Argentina de los jóvenes. En Colombia puede abarcar a personas de 60, 70 años. ¿Qué pasa ahí? Cuál es el No, perfil? pero es que yo no veo tantas diferencias o tan grandes diferencias, Ricardo, porque eso de que los jóvenes van con mi ley, bueno, pero no solo los jóvenes, hay gente de todas las edades que apoyaron a mi ley. Ahora ya no, ahora ya mi ley mordió faro, como decimos en México, ¿ok? Pero en su momento fue un movimiento, el mileísmo fue muy transversal, tenía apoyos de jóvenes, de gente de otras edades, aunque siempre hubo esa prevalencia. Lo que pasa es que esa prevalencia es el mileísmo en las redes sociales. Ah, sí, en las redes sociales se expresan los mileístas jóvenes y varones de clase media, pero eso es las redes sociales. Las redes sociales no son toda la realidad. Entonces, y el mesianismo y el grito y el que más grita es el que la tiene más larga, ¿ok? Eso en Argentina es igual a toda América Latina, Ricardo, no hay diferencia. Por eso es que yo nunca creí en mi ley, por el mesianismo, ¿ok? Porque el mesianismo es algo totalmente, el caudillismo personalista, narcisista. Claro, mi ley tiene, parece un... Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero los psicólogos y psiquiatras con los que he consultado me hablan de megalomanía delirante, ¿ok? Que viene de una personalidad narcisista no curada, exacerbada, etcétera. Entonces, el caudillismo mesiánico es antitético con el liberalismo clásico. Por eso yo nunca creí en mi ley. Pero déjame decirte que ese caudillismo mesiánico es lo que recomienda el gran gurú del anarcocapitalismo, que es Hans Hermann Hoppe, desde Turquía. ¿Ok? Él, y basado en Rothbard, porque Rothbard también decía que los libertarios tenemos que ser populistas. Y Milley hasta ahora ha seguido esa, bueno, y sigue siendo, ha seguido esa receta de Rothbard y de Hans Hermann Hoppe de que los libertarios tenemos que ser populistas. ¿Pero qué es el populismo? El populismo es yo represento a todo el pueblo contra la élite corrupta. Eso, ay, 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 eso es populista. Y tanto Rothbard, cuando vivía, ya está fallecido hace tiempo, como Jope, que todavía vive, recomiendan a los libertarios ser populistas. Y Milei siguió exactamente esa misma receta, porque Milei se traga de memoria y repite los textos sagrados del libertarianismo, Mises, Rothbard y compañía. Y no solo los repite, sino que los plagia. O sea, Milei es un plagiador. Repite de memoria cosas que no entiende bien, por eso no matiza, por eso es tan cerrado, obtuso, dogmático, se molesta con los que le contradicen en algo. El plagio, mira, en Argentina hubo un caso de plagio muy notable, el caso de Jorge Bucay. Jorge Bucay era o es uno de estos que hacen libros de autoayuda, ¿ves? Autoayuda y crecimiento personal y todo eso. Bueno, Jorge Bucay hizo unos cuantos libros y se descubrió que había plagiado a otra autora de libros de autoayuda española, ¿ok? Bueno, había plagiado 30 páginas enteras de la autora española.
Entonces le hicieron la vida imposible a Jorge Bucay, ¿ok? Y tuvo que huir de Argentina, se refugió en España y ahí está todavía. Pero si a Jorge Bucay le hicieron ese escándalo por plagiar 30 páginas, entonces ¿cuánto le hacemos a Milei que se ha plagiado mucho más de 30 páginas? Es gracioso, Ricardo, es gracioso. Mm, Cuando uno escucha a Milei y a sus seguidores hablar de anarcocapitalismo, a uno se le viene por asociación algo parecido al libre mercado. ¿Qué es el anarcocapitalismo? Ok, pero ya Milei no va a hablar más, porque a Macri le puso camisa de fuerza, ¿eh? Macri le dijo, olvídate del anarcocapitalismo, ahora lo que tienes que ser es gorila, o sea, puro antiperonismo nomás. Olvídate del anarcocapitalismo. Bueno, ¿qué es el anarcocapitalismo? Es una teoría demencial, ¿ok? Es, un engendro, un Frankenstein demencial que hizo un escritor demencial llamado Murray Rothbard. De hecho, uno de los perros de Milei se llama Murray, o se llamaba, pues murieron los perros, después los clonó y dice hablar con los perros muertos a través de una medium que se hizo muy famosa también en Argentina porque fue Milei a consultar. Entonces, el anarcocapitalismo es lo siguiente. Murray Rothbard fue un fracasado toda la vida, ¿ok? O sea, nunca pegó una en la política. Y no pegó una porque no es un liberal clásico como, por ejemplo, Ron Paul, ¿ok? Que ese es un liberalismo clásico, consistente, racional, realista, muy bien fundamentado, aunque no por ello moderado, es muy radical. Propone una vuelta al patrón oro y demás, ¿ok? Entonces, el anarcocapitalismo fue un Frankenstein que hizo Rothbard entre el liberalismo y el anarquismo. El anarquismo lo trajo de Franz Oppenheimer, que es un autor anarquista de fines del siglo XIX, más o menos, que hizo un libro que se llama El Estado, y entonces te dice que el Estado es un enemigo. Por eso mi ley dice que los impuestos son un robo, y entonces los políticos son todos unos chorros. Ese discurso viene de Franz Oppenheimer a través de Murray Rothbard, ¿ok? Es una loquetera, porque el capitalismo requiere de un marco gubernamental que no sea injerencista, que no sea intervencionista, pero que sea capaz de brindar lo que son las funciones del Estado, que son seguridad, justicia, infraestructura. Bueno, pero es que aquí tenemos que hablar de otro rollo. El liberalismo, mi querido Ricardo, fue secuestrado para América Latina por un señor muy nefasto que se llama Alejandro Chafuen. Ese señor es muy nefasto. En 2003 yo tuve una pelea con él porque él dale con que no, nada de política, nada de política. Y él castigaba a todos los estudiantes de economía y de liberalismo que se acercaran a la política, aunque sea para aprender. Entonces, ese señor se llama Alejandro Chafuen y es muy nefasto porque mantuvo a los liberales, por lo menos más que hubieran podido ser
buenos líderes políticos liberales, los mantuvo encerrados en una burbuja, la burbuja académica, no porque no podemos ir a la política, porque la política es sucia, es corrupta, la política mancha, etc. Entonces tenemos que conservarnos puros, una especie tipo Savonarola. Savonarola es una figura que yo recuerdo en mis clases a mis estudiantes con mucha frecuencia, ¿no? Lo mismo la histeria anticorrupción, ese también es otro movimiento en América Latina que es tipo Savonarola, ¿no? En, en Argentina hay dos personas que le hicieron mucho daño al país. Se llama Elisa Carrió y Jorge Lanata, porque ellos introdujeron el tema del problema de la corrupción. Y la corrupción sí es un problema, pero el problema grave es el estatismo. La corrupción es el pus que sale afuera de una infección que se llama estatismo, ¿ok? Y lo que pasa es que la histeria anticorrupción le viene muy bien a la izquierda. ¿Por qué? Porque por una cosa muy sencilla, la histeria anticorrupción defiende en última instancia el sistema. Te dice, el sistema está bien, ¿ok? Lo que está mal es la corrupción. Hay que ir contra la corrupción, es decir, hay que sacar el pus con un pañuelo. Sí, pero la infección queda adentro. No sé si me explico, Ricardo. Muy claramente, muy claramente. Eh, ¿Tú crees que pierde Milei en esta... Es lo más probable. Es lo más probable porque como yo puse en mi hilo más reciente de X, ¿ok? Esta semana lo que hubo, el acercamiento Macri-Milei, el entronque Macri con Milei, no es un matrimonio de conveniencia, es un matrimonio de inconveniencia porque no le conviene a ninguno de los dos. Increíble, pero cierto, esas cosas pasan en Argentina. ¿Okay? Cuando la política no está dirigida por los políticos profesionales, sino por empresarios como Macri y empleados de empresarios como Milei. Es decir, no hay, lamentablemente, en el campo que, salvo en el peronismo, hay políticos profesionales, en el antiperonismo no. Entonces, el pacto Macri-Milei les hace daño a los dos. Porque a Milei le hace perder el voto bronca, pero si el voto bronca fue el que lo llevó arriba, porque los del voto bronca tenían bronca contra la clase política y ahora lo ven a Milei abrazado con Macri, con Burri, con Fernando Iglesias. Entonces, Fernando Iglesias era el que nos decía liberalotes. Ah, porque esa es otra cosa increíble, ¿ok? Los de Junto por el Cambio, Cambiemos, se pasaron toda la vida insultando a Milei y a los liberalotes y todo eso. Y ahora te dicen que no, que Milei es la única tabla de salvación contra el kirchnerismo y el continuismo, así que hay que votar a Milei. Es una cantidad enorme de mensajes contradictorios que lo único y mensajes que van hoy dices lo contrario a lo que decías ayer, ¿ok? Que va a haber mucho voto en blanco, ok, faltan 9 minutos, mucho voto en blanco, mucha abstención, y bueno, ganará Massa con el aparato peronista, como ganó en la primera vuelta, igual va a ganar en la segunda vuelta y tal vez más contundente todavía. ¿Cómo explica el gorilismo el asunto de que Milei siempre ha estado, bueno, en su discurso contra la casta Ajá. y forma parte del Foro Económico Mundial, pues que es casta? ¿Cómo Ajá. explican eso? No, no, bueno, ya va, ya va. Es que la invitación al Foro Económico Mundial no implica que tú te adhieras a la Agenda 2030 y los demás postulados del Foro Económico Mundial de Davos. O sea, a Davos ha ido mucha gente a hablar que incluso es crítica de la Agenda 2030.
por ejemplo, de China y demás. Entonces, esa acusación es falsa, ¿no? Que Milei es una ficha del Foro de Davos, o por lo menos parcialmente falsa. Y bueno, ya que hablamos de China, fíjate la oceánica ignorancia de Milei. ¿Ok? No que China es comunista y que Brasil es comunista. Y no voy a tener relaciones con comunistas. Pero si China y Brasil son los dos principales socios comerciales de Argentina. ¿Ok? Pero ay, es una ignorancia muy fuerte la de Milei. Y ni hablar de sus seguidores, que es toda una tropa. Milei no es nazi, ni fascista, ni nada de eso. Ahí esa es otra acusación falsa. Hay muchas acusaciones falsas contra Milei, ¿eh? Bueno, no es nazi ni fascista. Sin embargo, tiene a su Goebbels, su ministro de propaganda que se llama Fernando Cerimedo. Tiene a la juventud de hitleristas que es Iñaki Gutiérrez, ¿okay? Y tiene a su Leni Riefenstahl que se llama Santiago Oria. O sea, que no es nazi, ¿ok? Pero tiene cosas parecidas. Muy gracioso, Ricardo. Tu predicción es que no gane. Sí. No creo. Ganaría de milagro. Si gana, gana de milagro, ¿ok? Porque la conjunción de factores y elementos que lo hizo subir arriba ya no está presente. Entonces, ¿qué le espera a Argentina de aquí para adelante? ¿Gane o no gane? A Argentina le espera seguir en el barranco, ¿ok? Porque Massa es el típico consenso socialdemócrata, ¿ok? De intervencionismo estatal que genera pobreza y desempleo. Ah, pero yo vengo con la bolsa de comida y los planes sociales, plan platita, plan platota, te voy a dar 1.000 pesos para pa que vaya a almorzar. ¿Ok? Eso es el masismo. ¿Ok? Entonces, yo creo que va a ganar Massa, a menos que me equivoque, me puedo equivocar. Pero con Massa no le va a ir bien al país. Con Massa el país va a seguir como está, solo cayendo por el barranco en la degradación económica, institucional, incluso del lenguaje. Esa cosa que a mí me molesta tanto, los odio, los adjetivos soeces, los de la descalificación y los calificativos agresivos, eso a mí me molesta mucho. Pero eso viene de la histeria anticorrupción. Ahí la culpa la tienen la Nata y Carrió. ¿Ok? Es decir, lamentablemente se han juntado muchos factores negativos, ¿ok? Y mi ley, lejos de ser la solución a los problemas, es un remedio, entre comillas, peor que la enfermedad. Te digo esto para ir terminando, para no cansar a la gente. Su principal propagandista es Agustín Laje, que es considerado como el gurú. Laje y Márquez son los intelectuales orgánicos de esta payasada. Echevarne, otro intelectual orgánico de la payasada. Ridículo. ¿Qué opinas tú Ya sobre opiné. por qué crees, por ejemplo, que los que se llaman derecha en Latinoamérica tratan de pegarse a un tipo como Bolsonaro, como Bukele, como este tipo que no, como Milei, que pues eso de derecha, yo no sé. ¿Sabes, qué piensas tú que está pasando? Además de la ignorancia en estos temas. El gorilismo, Ricardo. El gorilismo. Que el gorilismo se extiende por todo. Es la reacción furiosa de la clase media, la reacción llena de miedo, porque la clase media está bajando de nivel social. Ya no hay más. ¿Hay ascensor social en América Latina? Sí, pero va para abajo. El ascensor social, que alguna vez fue para arriba, ¿ok? A través de mucho, sí, de la educación y de otros factores, y de lo poco que había de libre mercado, se acabó y ahora la clase media desciende. Ha descendido o tiene mucho miedo de descender. Entonces viene la reacción furiosa contra el populismo, llena de odio,
resentimiento, frustración, es el antiperonismo en Argentina, el anticorreísmo en Ecuador. Por cierto, en Ecuador es algo bastante parecido que está sucediendo con este señor Noboa. El anticorreísmo lo llevó a ganar las elecciones a Noboa, un poco de carambola, porque mataron a Villavicencio, que era el candidato natural de la oposición, y entonces Noboa es peor que Lasso, por lo menos Lasso es un hombre que se hizo a sí mismo su fortuna como empresario exitoso y demás. Noboa es un hijito de papá. Estamos mal en América Latina, Ricardo. Y por eso entonces yo te agradezco enormemente la oportunidad que me has dado, a pesar de que tú y yo a veces discrepamos en temas menores, ¿no? Pero te agradezco mucho porque Argentina y te agradezco esta oportunidad en nombre de Argentina, porque Argentina va a necesitar una oposición liberal, pero seria. O sea, no lo quita. ¿Ok? Seria significa realista, racional, consistente y bien fundamentada. Y eso es lo que tratamos de preparar desde el Foro Liberal de América Latina, que tú nos conoces muy bien a Muy todos. bien. De hecho, muchas de esos principios aprendidos contigo forman parte del ideario y la plataforma ideológica de Nueva República en Colombia. Entonces, sí es necesario, como tú dices, se necesita un partido político porque sin eso no hay nada, absolutamente nada. Mira, nosotros seguimos el triple axioma de Edgardo Manara. Si tú quieres cambios, bueno, los cambios vienen a través de la política, no de las redes sociales, sino si sin política no hay cambios y la política se vehiculiza a través de los partidos, de la misma manera que la productividad en economía, la producción a través de las empresas. Entonces, Manara dice, sin política no hay cambios, sin partidos no hay política y sin programas no hay partido. Nosotros tenemos un programa de gobierno y un plan político en el Foro Liberal de América Latina. Entonces, yo te agradezco este espacio que ya está terminando para no cansar a la gente, ¿ok? Y te agradezco mucho esta oportunidad que me estás dando para dar a conocer búsquelo en Google, el Proyecto 5 Reformas, el Foro Liberal de América Latina. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Alberto. Esperamos hablar contigo después de estas elecciones Ok, y a ver qué ha pasado y qué sigue pasando en nuestra pobre América Latina, Alberto. te Muchas gracias. agradezco, te agradezco. Enorme.